Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de este seminario de economía colombiana. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucha importancia en términos epistemológicos, sobre todo cuando vamos a trabajar con nuestro objeto de estudio que es Colombia, y es el tema de las fuentes pertinentes, fiables y de origen relativamente limpio para el análisis de la economía colombiana. Este tema, como ustedes saben, es de mucha importancia para que, en términos de la búsqueda o resolución de preguntas que tengan que ver con nuestro objeto de estudio, tenga cierta eficiencia y sea de alta confiabilidad y, por supuesto, tenga excelentes argumentos en el caso de que lleguemos a hacer reconocimientos de problemáticas de gran importancia para la economía colombiana, y en ese sentido vale la pena metodológicamente comprender y entender y apropiarse en alguna medida de esa metodología que en la indagación se convierte, por así decirlo, en la fortaleza, buscando que los encuentros a esos cuestionamientos tengan cierta robustez. Es tener una documentación que brinda confiabilidad, pues por supuesto nos lleva a un éxito en el campo académico, pero por supuesto también nos lleva a encontrar el estado del arte en algunos momentos de ese objeto de estudio que estamos trabajando. Por eso en alguna medida pues es importante tener claro cuál es la fuente que en alguna medida nos ayuda más para encontrar esas posibles soluciones a esas preguntas que hacemos en términos epistemológicos. Pues bien, vamos a asumirlo desde el punto de vista de un entorno internacional, o sea, vamos a partir de un marco general global, para adentrarnos después en el entorno nacional y llegar en algún momento al entorno regional, al entorno departamental y, si fuese posible, al entorno municipal. Fíjense ustedes que la argumentación de un estudio de tipo económico está fortalecida en alguna medida por sus fuentes. Y recordamos que hay dos tipos de fuentes. La fuente primaria, es decir, in situ, es decir, donde se encuentra el objeto de estudio, y la fuente secundaria, o sea, la fuente documental. La primera, pues por supuesto que es muy importante, pero en alguna medida a veces es muy costosa en términos de hallazgos generales y de tipo estadístico. Es decir, el cubrimiento del universo en estadística sale muy costoso, por eso casi todo se hace por medio de muestras representativas de ese universo, y es cuando calculamos en estadística el nivel de confianza del estudio, la desviación estándar y el elemento fundamental es la rigurosidad con que se haga esa determinación de la muestra. Pero en el caso de nosotros y de los estudios cualitativos, se nutre de una parte cuantitativa que sería la estadística. Por eso en el entorno internacional es muy importante recordar esas fuentes. Inicialmente una fuente de capital importancia para las empresas y para las agencias acreditadoras y certificadoras, que es el Banco Mundial. Produce un documento o un informe anual de desarrollo. Ese informe anual de desarrollo determina según
algunos ítems, en qué estado se encuentra el país respecto al desarrollo, respecto a los países que son vecinos, respecto a la región, y ubica también geopolíticamente necesidades, y al encontrar esas necesidades, pues por supuesto también en algún momento es una oportunidad para las empresas, para las unidades estratégicas de negocios, para los grandes grupos corporativos, para desarrollar propuestas de productos de valores agregados para esas regiones o países. Entonces el Banco Mundial con su informe anual para el desarrollo nos brinda algunas cifras y nos brinda algunos elementos también cualitativos, culturales, por supuesto también de medio ambiente. Entonces es muy importante el informe anual para el desarrollo. Recuerden ustedes inicialmente también cómo se citan esas fuentes, y ustedes en esa medida manejan muy bien la metodología APA. En alguna medida es la más utilizada, y viene de las ciencias humanas. Recuerden ustedes que APA significa la Asociación Norteamericana de Psicólogos, que desarrolla por supuesto esta metodología, y que es bien importante y que ustedes por supuesto en todos sus trabajos han citado. En segunda instancia también reconocemos otra fuente fundamental, el Fondo Monetario Internacional, quien brinda un informe anual, un documento que ubica al país, en algunos casos en una clasificación respecto a las finanzas públicas y a las finanzas privadas. Muy importante tenerlo en cuenta para hacer los análisis de indicadores económicos de la economía de cualquier país. Las Naciones Unidas también proveen de un informe sobre el desarrollo humano, que es anual. Adicionalmente hay otro tipo de informes. Recuerden ustedes que las Naciones Unidas tiene otras agencias que pertenecen a su órbita, ¿sí? Por ejemplo, la UNUDI, la UNESCO, y otros elementos que tienen que ver con migración humana y que tienen que ver con medio ambiente. Entonces, también con la UNICEF, recuerden ustedes. En ese sentido es muy, pero muy importante ese informe de desarrollo humano, y por supuesto los otros documentos que salen en sus agencias específicas o especializadas. Otra organización que provee de información es la Organización Mundial de Comercio, OMC, ¿sí? Produce un informe anual y relata en alguna medida cómo se va desarrollando el comercio y el intercambio entre bloques de países y entre países, y nos habla también de los acuerdos comerciales, multilaterales, en algunos casos bilaterales, y también decisiones en algunos casos unilaterales que tienen que ver con el comercio mundial. En la Organización de Comercio Mundial también encontramos todo lo que tiene que ver con registros y patentes a nivel mundial. Entonces también vale la pena retomar ese elemento. Pero bueno, estamos tomando las organizaciones y los principales documentos que sacan. Pero vale la pena en este momento preguntarnos qué es una fuente pertinente, qué es una fuente confiable y qué quiere decir de origen relativamente limpio. La fuente pertinente es aquella que tiene mayor objetividad, si uno podría pensar en objetividad en ciencias humanas y en ciencias sociales, ¿sí? Es decir, que no estaba matizada, ¿sí?, de pronto por otros intereses diferentes a los de su propia organización. Confiable quiere decir que esa información se puede considerar en términos generales, si no totalmente objetiva, por lo menos confiable. Y de origen relativamente limpio es cuando el origen no está matizado por un interés. Fíjense ustedes, un informe de gerencia general de cualquier compañía, por supuesto, lo que busca es validar la gestión del gerente,
¿sí? Y en alguna medida puede estar matizado por el interés, ¿sí?, de que sea reconocido como persona, como ejecutivo, como gerente. Entonces ahí es donde viene ese matiz, en algunos casos personal, tiene que estar validado por los indicadores, y en este caso el balance general y la situación contable, por supuesto, y la situación que se ve a todas luces en la representación social, es decir, cómo ve la sociedad a la empresa y cómo la ven sus accionistas, y si realmente el balance es el reflejo de la gestión que ha hecho durante el tiempo en que lleva ejerciendo la labor de gerente. Entonces, en ese sentido, vale la pena analizar aquello del origen relativamente limpio. El interés, en alguna medida, a veces induce a cambios en la presentación de una información. Por ejemplo, en el caso de las entidades que tienen alguna responsabilidad social. Vamos a pensar en el Ministerio de Economía de un país. Pues quiere mostrar buenos resultados a nivel económico porque el que está ahí, el señor ministro, pues tiene una labor cotidiana que tiene que ver con el objeto de estudio y quiere mostrar una buena gestión. Entonces ahí es donde viene el científico a analizar si realmente es una buena gestión, y es una ponderación en alguna medida también de indicadores económicos y de indicadores de gestión en las políticas públicas que tienen que ver con la economía. No estoy necesariamente llamando a la imprudencia, sino a la búsqueda en cierta medida de la realidad, ¿sí?, del objeto de estudio. Cuando alguien agencia una política económica, pues se vuelve en su más acérrimo defensor, ¿sí? Y el hecho de que sea defensor de eso hace que en términos generales un informe producido por el Ministerio de Economía no sea totalmente limpio, totalmente confiable, aun cuando es pertinente, ¿sí?, porque temáticamente habla de los temas de la economía colombiana. Entonces, mucha atención, porque esas palabras pertinente, confiable y de origen relativamente limpio deben quedar claras cuando se hace una investigación. Vamos a pensar, por ejemplo, en un informe producido por una agencia que defiende el fracking, ¿sí? Por supuesto, teóricamente y argumentalmente se puede soportar, o lo haría necesariamente, para defender los intereses en términos de la explotación minera, esa agencia que defiende el fracking. Entonces, los indicadores también pueden ser matizados por ese interés. Entonces, por eso toca hacer un análisis. Y cuando hay dos actores que a veces son contradictores en términos de, en este caso del fracking, pues habrán unos que no están de acuerdo con el fracking, entonces el análisis social que se debe hacer en torno a la influencia dentro de la economía colombiana de la explotación petrolera a cielo abierto utilizando el fracking, debe ser ponderada por el análisis de las dos posiciones, en la cual el investigador social trata de analizar, ¿sí?, tanto la posición o postura de los a favor del fracking y la postura de los que no están a favor del fracking, para tratar de dilucidar, ¿sí?, cuál podría ser una solución fáctica, ¿sí?, que afecte a la economía colombiana en forma positiva, sin afectar, si uno quiere, por supuesto, el medio ambiente. Otros a ultranza desearán la explotación sin importar los medios, ¿sí?, y las consecuencias que tenga sobre el medio ambiente este tipo de explotación. Creo que estos ejemplos, o este ejemplo retomado, vale la pena tener en cuenta de pertinente, sí, la industria petrolera, confiable relativamente. Ahora la ponderación depende de cada uno de los analistas o del analista de la problemática o del objeto de estudio que se está teniendo en cuenta. Pues bien, hay organizaciones especializadas en las Naciones Unidas, lo habíamos dicho. Encontramos una que es muy importante, que tiene su asiento en Suiza, que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo.
produce muchos documentos, pero en estos momentos pues tengo en cuenta el informe anual sobre el empleo, ¿sí? Por supuesto que también sobre la base del trabajo, pues analizará temas como la migración en búsqueda de oportunidades, analizará temas como la explotación, analizará temas como las leyes y las de empleo en los diferentes países y las reglamentaciones en el mercado del trabajo, por supuesto, de los países, ¿sí? Y a veces hace convenciones en las cuales define derroteros que firman los países sobre explotación laboral o de otro tipo. Entonces es muy importante también en cuenta tener en cuenta ese documento del informe anual sobre empleo. Porque en la medida de que los ingresos pagados por los países sean en una moneda dura, háblese del yen, háblese del euro, háblese del dólar, ¿sí? Pues la gente tiene la tendencia, ¿sí?, a migrar hacia esos sitios en el globo. ¿Para qué? Para generar ingresos para su manutención por una parte, pero también para enviar a su sitio de origen. Entonces vemos cómo la gente migra a Europa, España, Italia, ¿sí?, Grecia, Japón, China, ¿sí?, Estados Unidos, con el objetivo de mandar dinero para sus casas. Para el caso del Valle del Cauca, uno de los mayores ingresos, ¿sí?, que percibe el Valle del Cauca tiene que ver con esa población que migró hacia esos países. Es un volumen muy alto y contribuye significativamente a los ingresos del Valle del Cauca. Hay otras entidades también creadas por los países, ¿sí?, como la CEPAL, que ustedes han trabajado mucho texto en sus textos de economía, la Comisión Económica para América Latina. Produce un informe sobre desarrollo económico de América Latina, también anual, ¿sí?, y es por supuesto, en alguna medida ha sido bien manejado y bien ponderado en la búsqueda de indicadores de la realidad de la economía de los países de América Latina. Encontramos también el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual en algún momento ha sido dirigido por algún colombiano que provee de recursos a los países cuando estos tienen una buena calificación. Y las calificaciones pues se dividen en AAA, AA y en algunos casos llega a B. En la medida en que se sea AAA, pues las facilidades de acceso al crédito es mayor y el costo es en alguna medida menor. Si la clasificación implica o la certificación implica un mayor riesgo de pago de esa deuda pública y de esa deuda privada, por supuesto el costo de los intereses va a ser mayor tanto a la entidad pública como a la entidad privada cuando la entidad privada hace uso de esos recursos. Por ejemplo, la clasificación de Colombia en algún momento, cuando ha sido AAA, es decir, cuando ha demostrado que de pronto necesita liquidez porque tiene dinero y tiene reservas internacionales importantes, entonces el costo de esos créditos es menor. Pero cuando baja su calificación aumenta el costo, ¿sí?, y los plazos son más cortos. Ocurre como con una persona natural en un banco. Si usted demuestra que tiene mucha plata, que tiene soporte financiero, pues le prestan inclusive sin usted pedir prestado. Entonces le llega una carta que le dice que le ha sido aprobado un crédito por la suma de tantos miles de pesos o de tantos millones sin que usted haya pedido prestado. ¿Por qué? Porque en su récord de persona natural, en la información de datacrédito, en la información de asobancaria, en la información de las bases de datos financieros, usted tiene una buena calificación. Entonces eso ocurre también con los países, por supuesto. Y encontramos también el Centro Latinoamericano de Población, que es un centro de investigación demográfica socioeconómica que permite en alguna medida medir los cambios poblacionales de concentración
y por supuesto también de edades, por eso digo sociodemográficos, y en esa medida también pueden ser informes sujetos de análisis para penetración de mercados. Fíjense ustedes que nosotros, por ejemplo, en el caso colombiano tenemos un instituto que ha sido, depende de Presidencia de la República, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al cual no se le cree mucho, es decir, no son datos, no es una fuente muy, pero muy pertinente, pero sí a tener en cuenta. Sus datos no siempre son confiables y su origen no es relativamente limpio, toda vez que también refleja la gestión, en este caso, del Ejecutivo. Tan es así que han habido directores de esta oficina, de este departamento, que por producir un informe sujeto a la realidad han sido despedidos por el presidente de turno. Entonces, en esa medida también tenemos que hacer un análisis riguroso de si la metodología, por ejemplo, para llegar al censo que se realizó, cuyos datos salieron en el año 2018 y 2019, son realmente los más adecuados, con esas dudas que se presentaron, porque fue un censo que desafortunadamente tuvo algunas contingencias por sus resultados. Por ejemplo, lo que estaba proyectado de población para el Valle del Cauca no fue lo que realmente está condensado en ese censo. Entonces se toca ponerle mucha, pero mucha atención también, no solo al resultado, sino a la fuente que emite la información. Fíjense ustedes que todas las agencias de tipo financiero tienen su centro de investigaciones económicas y todos producen más o menos una proyección del Producto Interno Bruto para Colombia, de la rentabilidad de las empresas, etcétera, etcétera, y todas pues en alguna medida producen resultados diferentes, ¿sí? Sobre la base de análisis de contexto por una parte, pero también de análisis de flujo de capitales y de flujo de bienes, productos y servicios. Entonces mucha atención a ese tipo de información y a la fuente. Ya en el entorno nacional, por supuesto, hay unas publicaciones de mucha importancia, pero fíjense ustedes, por ejemplo, esas fuentes de alta credibilidad como la del Banco de la República, dado que el Banco de la República tiene cierta independencia respecto al manejo burocrático y respecto al manejo de situación en la estructura del Estado colombiano, y la Constitución política le da una función pública, pero le da cierta independencia, a pesar de que en el Banco de la República y en su junta directiva tienen asiento el ministro de Hacienda, por supuesto, y algunos otros representantes del Ejecutivo, pero mantiene cierta independencia y su credibilidad pues es muy alta. La publicación que tiene es una publicación mensual que se llama el Boletín, el BIE, que es el Boletín de Indicadores Económicos, que tiene información desde la moneda, las tasas de interés, las tasas de cambio, los productos del mercado del empleo, etcétera, etcétera. Ya en un momento oportuno vamos a ver esos indicadores económicos, que no son necesariamente los indicadores económicos de los cuales nos habla el noticiero, no. Tiene mayor profundidad, por supuesto, y puede uno cruzar información, porque el cruce de la información le demuestra a uno si hay coherencia, ¿sí?, entre lo planteado por una fuente respecto a otra. Cuando digo eso es que a veces una fuente considera de que la deuda pública son tantos miles de millones y otra entidad cree que es otro número de millones, entonces la duda es cuántos son y quién es realmente el que maneja ese tipo de estadísticas. O en el caso de la balanza de cambios, la balanza de pagos, la balanza comercial, pues también
ciertas agencias que se encargan de ese tema, y cómo se hacen los registros y quién hace esos registros. Es decir, cuando se hace una carta de crédito para una importación, ¿quién hace ese registro? ¿Sí? Si es el Ministerio de Comercio Exterior o si es otra oficina, pues, o si es el mismo DANE, o sea, el Departamento Nacional de Estadística, o si es una agencia de promoción como Proexport, ¿sí? Entonces, en ese sentido toca saber, sobre todo cuando de pronto hay interés por parte del gerente en colonizar mercados internacionales, volumen de exportaciones de X productos hacia tales países, ¿sí? Se pueden verificar en alguna medida con los manifiestos de exportación, ¿sí? Y por supuesto que no todo el mundo le entrega la información, sino que tiene que ser procesada por el ejecutivo de información, por el gerente o por el especialista. Esos datos no son datos que sean necesariamente exactos, ¿no? Entonces por eso toca verificar las fuentes. Fíjense en un ejemplo sobre un acto humano que se presenta en una esquina, donde hay 3, 4 actores, cada cual vivió una realidad y podría relatarla a su manera, y si uno trata de condensar realmente cuál fue la realidad, qué fue lo que ocurrió, ve que hay diferentes perspectivas, ¿sí? Es decir, la actividad humana, a pesar de que tenemos realidades a veces comunes, la percepción es diferente. Y aquí volvemos a los intereses. Cuando sube el dólar, por supuesto, una reacción lógica para los exportadores es muy buena, porque sus productos salen fuera del país, por supuesto, vale la redundancia, pero los ingresos son mayores en términos de que la tasa de cambio es superior y puede aumentar en alguna medida. Entonces tendrán un balance objetivo y tendrán un balance muy bueno sobre la economía colombiana, los exportadores. Pero ¿qué ocurre con los importadores? Los costos de sus insumos, cuando se dedican a la producción, van a ser más altos, y esto hace que se refleje también en el precio de venta de los productos finales. Cuando se negocia con monedas como el dólar, el yen, el won, el euro, pues ocurren algunas cosas que a veces son imprevistas en el mercado. No sé si ustedes recuerden, hace muy corto tiempo, el mercado de futuros del petróleo, ¿sí? Presentaba un precio negativo porque salía más costoso tener el petróleo en el sitio de acopio que el mismo petróleo, y logró cotizarse en alguna medida por menos del valor de cero, no hace mucho. Entonces es ahí donde en alguna medida se miran los escenarios. Posteriormente, 2, 3, 4, 5 días después, ya el precio había vuelto, entre comillas, a una normalidad respecto al contexto y a la oferta y la demanda. Entonces es muy complejo también ese análisis. Pero bueno, volviendo a la objetividad, por supuesto, al importador, cuando compró con dólar o una divisa o otra divisa muy costoso, pues será un balance a su juicio de que la economía colombiana pues va muy mal. Y es ahí donde el Estado en sus políticas públicas debería agenciar, ¿sí?, subsidios a esa producción, ¿sí?, que ingresó con insumos de alto costo por una eventualidad que tuvo que ver con el mercado del dinero a nivel internacional. Toda esta información de estos institutos o de estas agencias o de estas instituciones es muy importante en el caso del análisis de la economía, y sobre todo cuando usted tiene una responsabilidad gerencial como es la que tienen ustedes con sus respectivas empresas o con sus proyectos empresariales, cuando ustedes son los gestores de los mismos.
y ahí es donde vamos al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, que tiene un informe que se llama de Cuentas Nacionales de Colombia, tiene una periodicidad trimestral y anual. Yo me imagino que ustedes en sus ejercicios gerenciales han fabricado escenarios acudiendo a estas fuentes de las cuentas nacionales, tanto trimestrales como anuales, y cuando hacen prospectiva dentro del diseño estratégico de sus finanzas y de sus departamentos o áreas funcionales. Con todos esos ejercicios de simulación gerencial que han hecho, pues me parece que es importante recordarlo, qué pena con ustedes, para que se tenga en cuenta. Encontramos también otro muy importante que habíamos citado anteriormente, el Censo Nacional de Población y de Vivienda. Ya decíamos que los últimos resultados fueron en el 2018-2019, pero también hay otro tipo de censos, el Censo Nacional Agropecuario, por ejemplo, que son de mucha importancia porque determinan el escenario, ¿sí?, de lo que uno llamaría el mercadeo agropecuario. Por supuesto hay otras entidades que producen otras informaciones muy importantes, la Bolsa Nacional Agropecuaria, por ejemplo, la Bolsa Nacional de Colombia, que tiene que ver con la inversión en empresas y sociedades anónimas y la fluctuación del precio de las acciones, etcétera, etcétera. Hay otro informe también, como les decía anteriormente, de comercio exterior que produce el DANE, que es anual. Ese es interesantísimo porque usted puede informarse, si tiene curiosidad para una iniciativa empresarial, qué es lo que más se está colocando en el exterior y qué es lo que está llegando en algún momento al interior. Entonces puede explotar dos tipos de mercado, el mercado de proveedor al exterior o el mercado de proveedor a nivel interno. Ese mismo DANE produce unos boletines de estadística, informaciones sobre precios y empleo con periodicidad mensual y anual. Son informes muy importantes, pero que toca saber interpretar. Y como ustedes saben, pues la hermenéutica, en este caso como investigador, pues a veces difiere respecto a la explicación de la posible consecuencia o la posible causa respecto a un evento. En época de COVID-19, recuerden ustedes que se incrementó la demanda de productos prioritarios, los que se consideran de primera necesidad para satisfacer necesidades básicas, como son el alimento, ¿sí? Por supuesto, son momentos en los cuales la gente, pues lo único que quiere es guarecerse y en términos generacionales, pues por lo menos sobrevivir, ¿no? Porque una pandemia o un problema de tipo sanitario es pero muy complejo. Entonces, las necesidades que se busca satisfacer en ese momento son las primarias, lo que Abraham Maslow calificaba como las fisiológicas o de primer nivel, ¿recuerdan ustedes? Aquellas que garantizan la supervivencia de la especie. Entonces reflejan la situación de un contexto en un momento determinado, ese tipo de boletines y ese tipo de estadísticas. Por ejemplo, si hubiesen boletines de productos en el mercado de gran demanda, en el caso que estamos tomando como ejemplo, los jabones, los detergentes, el alcohol, los mismos tapabocas o máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes. Y hay otros que, pues, por supuesto, no tienen la demanda que tenían en época normal o que tienen en época normal. Encontramos también el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que produce un informe anual con estadísticas fiscales, ¿sí?, donde se encuentran los impuestos, los gastos y, por supuesto, el casi crónico déficit fiscal. Encontramos también
el Departamento Nacional de Planeación, que produce informes a veces sectoriales, a veces regionales, a veces nacionales y a veces municipales. Tienen estadísticas en algún momento históricas y a veces son publicaciones que son ocasionales y que dependen del director de turno y del énfasis que su grupo de interés represente. Y es muy importante ese tipo de estadísticas porque nos dicen en qué estado del arte se encontraban las regiones, ¿no? Y encontramos ya organizaciones especializadas como FEDesarrollo, que publica una revista que se llama Coyuntura Económica, que es publicada cada 4 meses, son 3 ediciones al año, donde también encontramos indicadores económicos y a veces perspectivas hacia los próximos años. Entonces no es una perspectiva a veces que sea solo a corto plazo, sino que a veces es a mediano y a veces a largo plazo, dependiendo de los actores y el escenario económico propiamente dicho. Y encontramos algunas revistas que, si no son tan especializadas, pues tienen cierta información que yo califico como información iceberg, es decir, se ve un poquito de algo y nos hablan de educación, nos habla de la gerencia, nos habla de marketing, nos habla de publicidad, nos habla de inversiones, nos habla de libros interesantes, nos habla de muchas cosas, pero la profundidad es mínima. Y cuando digo punta del iceberg es que es como la forma de acercarse a un objeto de estudio inicialmente, ¿sí? De pronto para iniciar una etapa de contextualización, pero no son las mejores, por supuesto. Ya las revistas especializadas de gran peso a nivel de la economía colombiana, pues las vamos a ver. Y empezamos con la revista Economía Colombiana, que es una revista editada por la Contraloría General de la República, tiene más de 30 años y tiene estudios importantes de especialistas en la economía colombiana. Su circulación en los años 80, 90 y ya llegando hacia el año 2000 era muy, pero muy importante y relevante para la definición de políticas públicas. Hoy pues a duras penas se mantiene, pero no es lo que fue, pero se sostiene. Desafortunadamente pues el fin de la Contraloría de la República no es necesariamente hacer estudios económicos, pero sí profundizar en algunos temas que son importantes. A veces tienen problemas que trabajan mucho la coyuntura y no la estructura, y recuerden ustedes que en la definición de políticas públicas lo que prima es lo estructural más allá de lo coyuntural. Entonces son debilidades que tienen las publicaciones, pero esta tiene gran credibilidad porque las personas que hacen dichos artículos pues son gente de mucha valía en la economía colombiana. Y encontramos lo más cercano, lo que tenemos aquí cerquita, ¿sí? La Universidad Nacional de Colombia tiene el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, tiene el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, tiene muchos institutos, pero en términos económicos vale la pena recordar la revista Cuadernos de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y la revista Innovar, también de la Facultad de Ciencias Económicas, pero que tiene que ver más con temas de gerencia y negocios, ¿sí? Es muy, pero muy importante y muy relevante y vale la pena que usted la consulte. Por supuesto, la Universidad Nacional tiene estos centros de investigaciones, pero también tiene un sistema maravilloso nacional de bibliotecas que ustedes consultan casi siempre para todas sus investigaciones, ¿sí? Tienen el SINAF, tiene dentro de todos su sitio web grandes recursos, tiene bibliotecas, tanto virtuales como reales por supuesto, pero también tiene una biblioteca digital a la cual tienen acceso todos los estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado y por supuesto de especialización. Tiene un portal de revistas, publicaciones de la Universidad Nacional, pero adicionalmente revistas con las cuales
la universidad se nutre. La universidad compra un gran volumen de publicaciones que casi siempre ustedes aprovechan. Cuando uno mira los citados de ustedes de APA, pues se da cuenta que ustedes consultan todas esas bases de datos que se pagan en dólares y que la universidad por supuesto provee para que ustedes tengan ventajas comparativas y competitivas respecto a las otras universidades. El hecho de que usted tenga un usuario y tenga una clave de ingreso, pues le permite apropiarse de todos esos documentos. Por eso es que casi siempre la bibliografía de ustedes es muy robusta, porque tienen acceso a todo ese tipo de publicaciones. Y por supuesto, ¿sí? Tienen las revistas electrónicas de bases de datos de todo el mundo. Las más importantes, por supuesto, son pagas, y la universidad pues invierte unas sumas de dinero importantes. También, por supuesto, hay un catálogo del sistema de investigación, y tiene pues un registro inicial, después un ingreso total, y pues algunos que son elementales, diccionarios y enciclopedias que ustedes pueden encontrar fácilmente, y aquí los pueden apreciar. Y el sistema de investigación de la Universidad Nacional está dotado, por supuesto, de varios centros de documentación que les permiten a ustedes profundizar en cualquier objeto de estudio, sea de ciencia, arte, técnica, tecnología, etcétera, etcétera. Ahí encontrarán ustedes, por supuesto, los catálogos. Por eso sus trabajos siempre son tan robustos, porque tienen acceso a este tipo de bibliografías. Por supuesto, hay otras universidades que tienen una gran profundidad en el manejo de sus temas económicos y que tienen revistas. Recuerdo ahorita la Universidad de Antioquia con su revista Coyuntura Económica, que es de periodicidad semestral. Encuentro también la Universidad de AFID con sus publicaciones, muchas entre otras cosas, porque recuerden ustedes que la Universidad de AFID se especializa en diversos temas del conocimiento humano. Entonces, en ese sentido es muy, pero muy importante que ustedes le presten atención a esto. Y encontramos, por supuesto, ya en el entorno regional del Valle del Cauca, instituciones que proveen de información importante para los estudios económicos y el análisis tanto de coyuntura como de estructura. Encontramos una que llama Cuentas Económicas Departamentales. Escúcheme que hay un guión que rompe la palabra, pero son departamentales, una publicación ocasional, y también producen un anuario estadístico del Valle, y a veces sectorialmente hacen estudios que son publicados por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental. Ya en la regional de Cali también producen un boletín de indicadores en alguna medida de periodicidad semestral, y el Departamento Nacional de Estadística, seccional suroccidente, un informe de coyuntura económica regional parecido al anterior, que es muy, pero muy, muy importante al tratar de ponderar la argumentación respecto a lo que ocurre en la economía. Claro, las secretarías de Hacienda departamental y municipal también producen algunos documentos que sirven para analizar los estados del arte de cada uno de los municipios y del mismo departamento, ¿sí? Otra universidad de gran importancia en el suroccidente colombiano es la ICESI, que tiene el Centro de Estudios de Investigaciones en Finanzas y en Economía, y tiene una revista. Adicionalmente tiene una revista que se llama Estudios Gerenciales, que ustedes han trabajado, por supuesto, en otras asignaturas de su carrera.
Entonces estas fuentes son muy pero muy importantes. Toca adoptar esos estudios, esas investigaciones que ustedes hacen sobre determinado tema con la sugerencia, ¿sí?, de este tipo de publicaciones, ir más allá. Por supuesto, acudiendo al análisis temático, dependiendo, por supuesto, de lo que tengan ustedes como objetivo académico, ¿no? ¿Para qué tenemos acceso a ese tipo de fuentes relativamente pertinentes? Por supuesto, en alguna medida para definir algunos indicadores, dependiendo del análisis que estemos haciendo. Y dentro de esos indicadores vale la pena tener en cuenta unos nacionales, unos regionales y unos locales. Si los insumos, en esa relación insumo-producto, pues encontraremos sobre la base de ellos un relacionamiento de causa y efecto. En economía no es que haya cuestiones de magia o de resultados impredecibles siempre, a pesar de que hay contextos que no son realmente controlables. Por ejemplo, la situación económica en época de coronavirus o de COVID-19, pues nadie la estaba esperando. Entonces la reacción de los mercados pues es diferenciada respecto a una situación normal de la economía. Cuando se cerró la producción, recuerden ustedes, ¿sí?, pues la economía tuvo un golpe muy fuerte, ¿sí?, desde el punto de vista de el sector de la producción, porque todo el mundo estaba dedicado a cuidarse. Ya con una situación normal, por supuesto, vuelve nuevamente a moverse el tractor de la economía y vuelven los sectores económicos a recuperar su dinámica. Es una reacción normal de los mercados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vale la pena pensar. Y cuando hablamos de los insumos, entonces encontramos tasas, por ejemplo, de desempleo abierto, que ustedes saben qué significa, la tasa de subempleo, la oferta de mano no calificada, la oferta de mano de obra calificada. Una importantísima, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, no monetaria, sino monetaria, donde está el dinero circulante, donde está el cuasi dinero y donde están las tarjetas de crédito, etcétera. Recuerden ustedes M1, M2 y M3 cuando lo analizaban en macroeconomía, ¿sí? En la medida que hay mayor dinero en el mercado, pues esto puede pasar a convertirse en una causa de inflación. Entonces, cuando hay restricciones de dinero en el mercado, lo que se busca en alguna medida también es bajar la inflación, ¿sí? La inflación se convierte en un objetivo central del Banco de la República, es decir, no permitir que haya inflación. Y ha estado controlada la inflación después de su creación en la Constitución del 91. El Banco de la República fue creado o fue redireccionado para el cumplimiento de este objetivo. También encontramos en los insumos las tasas reales de interés de colocación, que tiene una definición propia y que ustedes trabajaron anteriormente. El salario mínimo legal, el salario promedio de mano de obra calificada. A veces el salario promedio de mano de obra calificada es sectorial, ¿sí? El salario promedio de mano de obra no calificada, es decir, aquel que no necesita preparación para ejecutarse. También algunos elementos que tienen que ver con el manejo de censos de tierras de cultivo, es decir, disponibilidad de tierra de cultivo, y el promedio de arrendamientos en el caso de la hectárea de tierra, ¿sí? El precio promedio por hectárea de tierra cuando se vende o se compra, el precio de los energéticos, el petróleo, el alcohol carburante, los otros carburantes, etcétera, y los precios de materias primas, de bienes y de bienes de capital. Por supuesto, ¿qué encontramos después de estos insumos? Encontramos unos productos donde encontramos la estructura del mercado, es el grado de pertenencia o de patrimonio que tienen diferentes personas
naturales o jurídicas respecto a un mercado total. En marketing sería lo que es el market share, ¿sí? Uno hablaría en marketing de participación en el mercado. Acá hablamos de estructura porque tiene que ver con la pertenencia o propiedad, ¿sí? Son los dueños, ¿sí? De esas propiedades. Y encontramos la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto. Recuerden ustedes que también encontramos la del Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto, ¿no? A tener en cuenta. Ustedes saben la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto. Entonces, en ese sentido, no es sino cuestión de interpretación. Y encontramos también la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto a nivel sectorial. Fíjese, en época de COVID, un ejemplo, productos destinados a la salud, ¿sí? Y a la cuestión sanitaria crecieron. El crecimiento fue real en términos del Producto Interno Bruto. ¿Respecto a qué? A otro tipo de productos que tenían que ver con servicios, por ejemplo, los cines, los restaurantes, las cafeterías, la hotelería y turismo, pues decrecieron, ¿sí? En su contribución al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la gente estaba cuidándose en sus hogares. No quiere decir eso que la tasa de crecimiento de un sector sea superior a otro respecto al desplazamiento de la demanda hacia otro sector, sino quiere decir que en este caso muy específico de un contexto de salubridad hizo que eso ocurriera así, pero no hace parte de algo que sea mágico, así no sea controlable. Entonces, cuando hay fabricación de escenarios, pues se piensa en posibles eventualidades que se presenten. Ustedes en sus planes estratégicos gerenciales han trabajado eso en muchas oportunidades. También en esos productos encontramos otro indicador, la tasa de inflación, es decir, la suma de dinero adicional que se paga por un producto en el año N1 respecto al año N0. ¿Sí? Es decir, no se puede comprar lo mismo el 31 de diciembre del año 2022 a lo que se compraba el 1 de enero en el año 2022, a pesar de que hay una relación anual casi igual en términos de números, pero ocurrió que hubo una inflación entre el 1 de enero y el 30 de diciembre. Esa tasa de inflación es importante porque nos permite verificar si hay una relación de tipo de inflacionario, ¿sí? Si tiene que ver con el desempleo, si hay estanflación, etcétera, etcétera. Y encontramos también los precios y el crecimiento de precios a nivel de productos, sean sustitutos o afines. Encontramos también la tasa de crecimiento de consumo de hogares. Se ha incrementado últimamente la tasa de consumo y eso lo podemos verificar también en épocas de COVID-19. Y la tasa de consumo es alta en la perspectiva de los ingresos respecto a que no se generan ahorros en los hogares y puede ser como consecuencia del alto costo de vida que no permite que los ingresos de un hogar de 4 personas satisfagan sus necesidades básicas y les permita ahorrar, ¿sí? Entonces todo lo van a consumir, entonces la tasa de ahorro por supuesto va a ser más baja y por supuesto en algunos casos la tasa de inversión también va a ser más baja, o sea no va a haber tasa de crecimiento de inversión y estoy hablando de estratos 0, 1, 2 y 3. Ya el estrato 4 de pronto puede ahorrar de pronto un 5% de sus ingresos. Esta es una especulación, no estoy hablando de un estudio hecho recientemente. Y en la medida que aumenta su clasificación sociodemográfica, estratos 5 y 6, pues permite mayores márgenes de ingreso, con lo cual por supuesto debe aumentar teóricamente la tasa de inversión y debe aumentar la tasa de ahorro. Son consecuencias que se dan por la misma en realidad del mercado. Ya después vamos a ver los verdaderos indicadores económicos definidos
por el Banco de la República. Y esa era las tasas y los indicadores internos con la relación insumo-producto. Encontramos acá, en este slide, en las que tienen que ver con las internacionales, ¿sí? Tasa de crecimiento de exportaciones, tasa de cambio de orígenes de país, tasa de interés internacional, ¿sí? Recuerdan ustedes que en los noticieros hablan del prime rate, ¿sí? Tasa de interés en Estados Unidos, aranceles de bienes importados, es decir, la suma de impuestos que se pagan, que pagan por importar, que se paga por importar un producto, precios en materia de prima importada, precios de bienes de capital importados, y uno fundamental que ha perdido peso pero que sigue considerándose importante, el precio internacional del petróleo, con todas las consecuencias que tiene eso y con el relacionamiento que se da entre la OPEC, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y los países demandantes de dicho producto. Ya hay combustibles cuya base no es necesariamente la explotación y derivados del petróleo, entonces eso ha hecho que el producto pierda peso respecto al ejercicio de poder condigno a nivel de la geopolítica mundial. El caso más cercano, por supuesto, Venezuela, ¿sí?, que perdió su peso económico o ha ido perdiendo su peso económico a pesar de tener unas altas reservas internacionales de petróleo. Son cosas que toca analizar. Aquí lo hacemos en una forma rápida, pero que después ustedes en su objeto de estudio, en sus trabajos, pues van a dimensionar con mayor facilidad cuando tienen acercamiento al objeto de estudio. Y encontramos, por supuesto, la tasa de crecimiento del comercio mundial, es decir, cómo el nivel de intercambio entre países, por eso la globalización se ha acentuado en los últimos años, ¿sí?, y ha especializado a algunos países en aprovechar su ventaja comparativa relativa o absoluta, ¿sí?, expresado también en la tasa de crecimiento de exportaciones del país. Y por supuesto el crecimiento real del PIB de los países compradores y el crecimiento real del PIB de los países vendedores. O sea, hay una relación simétrica, compra-venta. También encontramos la tasa de crecimiento de importaciones de esos países, ya lo decíamos, el Producto Interno por habitantes y por supuesto la tasa de cambio de los países hacia donde orientamos nuestro producto y el precio del dólar o el euro, el yen o el won cuando compramos, los precios de los productos exportadores en el sitio de destino. Todo eso nos permite también analizar otros indicadores que son muy importantes para el objeto de estudio de nuestras empresas. Si tenemos una empresa de curtiembres, ¿cómo está el mercado del cuero a nivel nacional, a nivel interno, a nivel internacional? ¿Y qué hace uno? Pues el precio es uno de los indicadores, pero también tendría que ver la calidad. Sería bueno importar de otro país la materia prima para una empresa de calzado, sí o no. Eso depende también de otros elementos a tener en cuenta dentro de la producción de mi portafolio. Y por supuesto la participación de una empresa en el sector a nivel local, regional, nacional e internacional. En esto de la bibliografía, por supuesto, está sustentado sobre la base de esos documentos que les sugerí, pero adicionalmente en el sílabus ustedes encuentran una bibliografía y la tratamos también en el tema anterior, que es muy, pero muy importante. En esto hay cambios continuos y también es sujeto, por supuesto, de cambios estos slides porque surgen nuevas agencias que brindan información oportuna, clara, meridiana, que nos puede servir para hacer estudios que permitan en cierta medida pues el abordaje de la economía colombiana con gran robustez y por supuesto que beneficien a las empresas en las cuales ustedes detentan los cargos de dirección. Es muy pero muy importante tener en cuenta
por supuesto, este tema. Ya vamos a hacer un ejercicio aplicado del tema, entonces los invito a mirar nuevamente sus apuntes de las asignaturas antecedentes a este seminario. Por supuesto, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.